Rusia, año 1867. El imperio ruso estaba al borde de la quiebra porque se habían gastado todo el dinero en guerras, por lo que el gobierno empezó a vender todo lo que pudieran. Entre esas cosas por vender, decidieron vender Alaska, que por aquella época era poco menos que un criadero de focas, pero no se lo podían vender a cualquiera, por lo que decidieron vendérselo a los estadounidenses, que por aquella época eran aliados de los rusos. Fue así como vendieron Alaska por el precio de $7.200.000 de la época, lo que en la actualidad serían como unos $140 millones, o lo que es lo mismo, lo que cuesta producir una película de superhéroes. Los rusos pensaban que habían hecho un gran negocio porque Alaska era un territorio poco importante. Incluso los mismos estadounidenses se quejaron por la compra diciendo que era un desperdicio de dinero. Sin embargo, el gobierno estadounidense se mantuvo firme y terminó las negociaciones. Más de un siglo después se encuentran los primeros yacimientos de petróleo y gas en Alaska, convirtiéndolo en uno de los estados más ricos de los Estados Unidos. Si Alaska fuese un país independiente, estaría entre los 10 países más ricos del mundo. Pero no todo se trata de dinero. Alaska, por su posición estratégica, fue un lugar muy importante durante la Guerra Fría para espiar a Rusia, los cuales ya no son tan amigos de los estadounidenses. En el 324 a.C., en la ciudad griega de Tebas, se creó un ejército de élite conformado por 300 hombres bien entrenados en la guerra. A este ejército se le llamó el Batallón Sagrado de Tebas, y por 15 años fueron un ejército invicto, logrando hazañas tan imposibles que a día de hoy los historiadores se preguntan si este ejército realmente existió o solo se trata de un mito. Una de las cosas que más llama la atención de este ejército, y quizá la razón por la que eran tan feroces en el campo de batalla, es que cada soldado de este ejército era homosexual y tenía que combatir codo con codo junto con su amante. La idea era que cada guerrero luchara ferozmente para proteger a su amado. El Batallón Sagrado de Tebas terminaría desapareciendo luego de ser superados en número por un ejército comandado por un joven Alejandro Magno. Las crónicas narran que aun cuando la batalla estaba perdida, el batallón se negó a retirarse y continuaron peleando hasta que el último de ellos cayó en combate. En 1965, en la Unión Soviética, se llevó a cabo la misión Vostochny 2, la cual buscaba conseguir la primera caminata espacial. La misión fue un completo éxito, pero cuando los cosmonautas decidieron regresar al planeta, el sistema automático para el descenso empezó a fallar, por lo que los cosmonautas tuvieron que descender de forma manual, algo que nunca se había hecho antes, y que un pequeño error podría costarles la vida. Los cosmonautas consiguieron entrar a la atmósfera con éxito, sin embargo, no podían controlar la dirección en que caían. Terminaron cayendo en Siberia, una de las zonas más frías e inhóspitas del mundo. Tuvieron que pasar 2 días para que los encontraran y los rescataran. La peor parte es que cayeron cerca de una manada de lobos hambrientos, así que los cosmonautas tuvieron que alejar a los lobos hasta que llegaron a rescatarlos. Desde ese día, en la Unión Soviética se empezó a mandar a los cosmonautas armados solo por si acaso. Joseph Menšík era un hombre de Checoslovaquia el cual era fanático de la época medieval. Vivía en un castillo como si estuviese realmente en aquella época, sin luz eléctrica y toda la cosa. Acostumbraba a pasar las tardes montando a caballo con su armadura puesta. Y cuando los alemanes invadieron su país en 1938, Menšík se paró frente a los tanques enemigos, armado con su alabarda y montado a su fiel caballo. Los soldados se rieron en su cara y lo mandaron de regreso a su casa, pero este acto lo hizo quedar como un héroe entre las personas de su ciudad. Menšík moriría a la edad de 59 años y el castillo donde vivía se convirtió en un museo abierto para todas las personas de la ciudad. En las costas de Grecia, en el año 1900, se encontró dentro de un naufragio lo que parecía un bulto de bronce corroído. No fue sino hasta que los arqueólogos empezaron a encontrar más piezas y las fueron uniendo que se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos. Un mecanismo capaz de predecir el movimiento de los planetas. La primera computadora mecánica de la historia, creada 200 años antes de Cristo. Este artefacto funciona gracias a unos engranajes que tiene en su interior parecido al que tienen los relojes de hoy en día. Sin embargo, el ser humano no crearía sistemas de engranajes sino hasta 1000 años después, por lo que este artefacto ha llevado a muchas teorías, no faltando claro el que se lo atribuye a los alienígenas. Sin embargo, este artefacto es la mayor prueba de que por lo menos los griegos estaban muy avanzados tecnológicamente en comparación a otras sociedades, pero mucho de su conocimiento se fue perdiendo gracias al paso del tiempo. Hoy en día conseguir cualquier color de pintura es bastante sencillo, pero en la antigüedad, si querías tener ciertos pigmentos, pues las cosas se complicaban bastante, pero ningún color era más difícil de conseguir que el azul ultramarino. Este color ha sido históricamente uno de los pigmentos más costosos y valiosos utilizados en la pintura. Entre otras cosas porque este pigmento tenía que ser extraído del lapislázuli, minado principalmente en Afganistán. Además de que su elaboración era un proceso muy complicado, lo que aumentaba significativamente su costo. Por no mencionar que desde Afganistán tenían que llevar la pintura en barco hasta Europa. De allí el nombre azul ultramar, es decir, el azul que viene más allá del mar.
A lo largo de la historia, pintores de la talla de Miguel Ángel llegaron a endeudarse solamente para poder comprar unos cuantos gramos de este valioso color. Se dice que 30 gramos de azul ultramar equivalían a 41 gramos de oro. Por suerte, gracias a la ciencia, este color ya se puede producir de manera sintética desde 1828. Pero si te interesa, todavía existen empresas que producen el azul ultramar de manera tradicional, a un módico precio de $23.000 el kilo. En 1950 estalla la Guerra de Corea. La ONU formuló una petición de ayuda donde 18 países prestaron su apoyo, entre los que se encontraba Colombia, el único país latinoamericano en enviar tropas a Corea. El Batallón Colombia fue decisivo en la batalla de Montecalvo. Luego de pasar 12 horas siendo bombardeados, ser superados en número por tropas chinas y no contar con refuerzos de sus aliados, teníamos que sumarle que los soldados colombianos se quedaron sin balas. Fue entonces cuando se les ordenó retirarse de su posición. Pero los soldados desobedecieron estas órdenes. En su lugar, alzaron sus machetes y se lanzaron ferozmente a las trincheras enemigas, expulsando a los chinos literalmente a machetazos, lo cual les hizo ganar el respeto del ejército enemigo y la admiración de sus aliados. Es por eso que el Batallón Colombia fue apodado como los demonios de las trincheras. En 1889, en Birka, Suecia, se descubrió una tumba vikinga en donde estaba enterrado BJ 581. Estos restos estaban muy mal conservados, pues no había casi nada del esqueleto. Sin embargo, junto con los restos, se encontró de todo en esta tumba: hachas, escudos, cascos, espadas, 2 caballos y, lo más importante de todo, un juego de ajedrez. Los arqueólogos que encontraron la tumba llegaron a la conclusión de que debía tratarse de los restos de un gran estratega militar vikingo, quizá un conquistador que comandó ejércitos a la batalla, y durante más de 100 años esa fue la conclusión a la que llegaron, hasta que en 2017, a través de un análisis de ADN, se descubrió que los restos no eran de un hombre, sino que de hecho eran los huesos de una mujer. La guerrera de Birka se convirtió en el primer caso conocido de una mujer guerrera vikinga de alto rango militar, pues en la sociedad vikinga solo unos pocos guerreros son enterrados con piezas de ajedrez. Esto para indicar que el fallecido era un gran estratega en la batalla. Jean Bedel Bokassa es uno de los dictadores más despreciables que ha tenido el continente africano. En uno de los actos de megalomanía más grandes que ha visto la historia contemporánea, este tipo se declaró emperador de su país. La en aquel entonces República Centroafricana cambió su nombre a Imperio Centroafricano. El gobierno del país llegó a invitar formalmente a otras casas nobles para asistir a la coronación, entre las que se encontraba el emperador de Japón y el Shah de Irán. La ceremonia de coronación, la cual intentaba ser una recreación de la coronación del propio Napoleón, tuvo un costo de más de $100 millones en un país donde el sueldo eran $4 al mes. El rey Gustavo III de Suecia era un tipo que aborrecía el café. Era tanto así que pensaba que era perjudicial para la salud de las personas. Así que decidió demostrar lo dañino de esta bebida usando la ciencia. Ordenó buscar a 2 prisioneros condenados a muerte que fuesen hermanos gemelos. Al primero le darían de beber 3 tazas de café todos los días y al segundo le darían de beber 3 tazas de té todos los días. A cada uno de los hermanos le asignaron su propio médico personal para tener un monitoreo del estado de salud del paciente. El rey estaba completamente confiado de que los prisioneros morirían en poco tiempo, pero para su sorpresa el experimento se extendió durante varios años, hasta que finalmente, el 29 de marzo de 1792, muere el rey Gustavo III después de recibir un disparo en la espalda. Los hermanos gemelos, por otro lado, fueron puestos en libertad y siguieron con sus vidas, llegando ambos a la edad de 83 años, una edad poco común para la época. Esta es una historia 100% estúpida, 100% real.